directamente o a través de 3 empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas. Entonces, están descritas esas operaciones, sobre esa base se hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado. Pues nosotros esperamos noticias de la Fiscalía. Vamos a ver. Luego pasamos al punto de García Luna. El otro asunto que el presidente había anunciado para hoy era el de la trama corrupta de García Luna. ¿Cómo va la cosa? De esto pues ya se ha informado en otras ocasiones, pero pues hay que actualizar la información. Como saben, hay 2 denuncias de carácter penal en México. Hay una judicialización. El Ministerio Público, a partir de esas denuncias, acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión. El 20 de diciembre del 23 se vincularon a proceso finalmente Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes tienen prisión preventiva justificada. Interpol detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, que es uno de los que están en la trama corrupta, de nacionalidad mexicana, aunque tiene pasaporte de otros países, y creo que también nacionalidad estadounidense. Ya está solicitada la extradición por parte del gobierno mexicano. Esperamos que se produzca el juicio de extradición y se extradite desde España, porque esta es una de las personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una empresa que se llama Numbaf, que está dentro de la trama y que está en este proceso, que es un proceso de 151 millones de dólares. De ese dinero pudimos identificar que lo cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank en Barbados. Es un paraíso. Utilizando como banca corresponsal el Citibank, y regresó una gran parte, 76 millones, a México. Esto sí es un hallazgo, porque cualquiera supondría que estaban haciéndole un fraude a ODAPRI, que es el organismo de prisiones, en varias obras y ventas y cosas, y bueno, pues se llevaban el dinero al extranjero, ¿no? Resulta que se lo llevaban para ocultarlo, pero gran parte de ese dinero lo devolvieron a través de 64 operaciones, utilizando cuentas de una casa de bolsa y cuentas en un banco, en 2 bancos de México. Hay 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales 8 de las 16, o sea la mitad, están listadas por el SAT en el artículo, lo conocen ustedes, 69B del Código Fiscal, que son los factureros, se dejan hacer facturas.
¿sí? O hacer contabilidades falsas. Esta era la manera como estaban trabajando. Eso es lo último que hemos descubierto en relación con esta trama corrupta de García Luna. Ahora, tenemos otro proceso, naturalmente, no solo el proceso penal mexicano, tenemos el proceso civil en Florida, en Estados Unidos, por los cuales estamos reclamando casi 700 millones de dólares, que no es cualquier cosa. Entonces, el proceso civil en este momento se encuentra en etapa de descubrimiento probatorio, se le llama, ¿no? Donde las partes recaudan y aportan evidencia para probar sus pretensiones o su defensa. El juicio debe abrirse, según la juez, en enero del año 25. Estos procesos civiles, pues ya sabe que son un poco lentos, ¿no? Pero este va abierto y sin problema hasta ahorita. México ha obtenido ya en el proceso, antes del juicio, 7 resoluciones favorables que declararon la culpabilidad por default, porque no quiso comparecer, de Genaro García Luna, que ya está declarado junto con su esposa Linda Cristina Pérez Gálvez y sus 5 empresas han sido declarados culpables. Tienen responsabilidad civil. En una de esas 5 empresas, desde una de esas 5 empresas, se recuperaron casi 2 millones de dólares que fueron entregados a la tesorería de la Federación y un bien inmueble que no se ha vendido por valor de $555,800 en avalúo. Hay una segunda recuperación lograda muy pequeña en un proceso de mediación de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado, pero permanentemente, pero sí tuvo un vínculo, y le hicieron pagar $150,000 adicionales, que también están siendo entregados a la tesorería de la Federación. De las 19 propiedades aseguradas en este juicio en Miami, 8 fueron liquidadas, es decir, se vendieron, y en lugar de tener las propiedades se tiene el dinero que está a resguardo de un agente fiduciario del gobierno mexicano hasta que se debía acabar el juicio, por poquito más de $6 millones. Luego, 5 fueron objeto de la recuperación y 6 más siguen aseguradas. Ahora, este juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo jamás regresa nada. Sí, es una maldición histórica del sistema corrupto que hemos padecido durante tanto tiempo en nuestro país y que tiene un significado político inmenso, porque es terminar con una tradición de funcionamiento, uno de los elementos que articulaban los instrumentos del Estado corrupto. El gobierno de México, desde el momento en que asumió, pues es el que ha combatido la corrupción de manera sistemática. Antes no tuvimos un gobierno así. Esta es la primera vez. Por eso todo lo que se impide hacer son las cuentas de la corrupción. Es decir, el fraude, el peculado, el robo, que antes se hacía y ahora no se hace,
no lo podemos cifrar en números, es imposible. Pero toda esa masa de riqueza que drenaba a través de los instrumentos, canales del Estado corrupto formado durante décadas, ese dinero es parte de la corrupción anterior a este gobierno y es parte del gasto público. Por primera vez. Entonces, los otros instrumentos, pues es la persecución de actos corruptos del pasado. Esa es otra manera de luchar contra el Estado corrupto. Entonces, sí, para que haya cultura anticorrupción y de honradez, tiene que haber un poder que encabece la lucha contra la corrupción. De lo contrario, no se puede. Y ese es el enfoque político que se tiene. Todo lo que se haga, tanto para impedir actos y esquemas de corrupción, como para perseguir actos de corrupción, de antes y de ahora, sirven para lo mismo. Romperemos algún día, superaremos pronto, digo yo, el Estado corrupto, sí. La cuestión es que se persevere porque el pueblo mexicano, en su inmensa mayoría, repudia, rechaza, condena la corrupción, porque ha sido un flagelo nacional histórico. Y en los últimos 30 y tantos años la cosa se empeoró porque los neoliberales no eran como los de Inglaterra, ¿verdad? Estos eran absolutamente corruptos. El neoliberalismo que daña tanto a la sociedad, no solo a la economía en términos generales, sino también todos los aspectos de la vida social, la seguridad social, las pensiones, los salarios, todo. Bueno, en México, pues también fue un recrudecimiento, por decirlo así, o actualización, si quieren, de la corrupción. Entonces, la lucha contra la corrupción, pues ustedes saben, todos estamos de acuerdo, es absolutamente vigente. Es una tarea continua y que debe ser cada vez mejor. Estos trabajos de inteligencia financiera tienen como propósito también sumar la inteligencia financiera a la lucha contra la corrupción. Lo mismo los otros controles, los órganos de control, las auditorías, la vigilancia permanente, sistemática, la manera de ser, la austeridad. La austeridad es una variante de la corrupción, la no austeridad. La falta de austeridad es una variante de la corrupción, porque la austeridad se pudo haber establecido en cualquier otro momento y no se hacía porque mediante el derroche se robaba. De esos tenemos casos por montones, denuncias a montones en el Ministerio Público. Los problemas que hemos tenido pues son los únicos que realmente se han atendido por el gobierno en curso, el gobierno que está en funciones, ¿no? Bueno, presidente, gracias. Muy bien. Ya, eso, gracias.